Quiero que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos, por favor, el capítulo 5. En este día vamos a iniciar una nueva serie, al cual le vamos a llamar Posicionados para Reinar. Posicionados para reinar. La palabra de Dios nos dice, vamos al libro de Romanos primero, vamos a poner este fundamento. Qué bueno es poder entender los planes de Dios a través de su palabra. Amén. Y Romanos el capítulo 5, verso 17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Una vez más, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. La palabra de Dios nos está hablando aquí de dos cosas. Primero dice que hubo una transgresión y la transgresión fue cometida por un solo hombre. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿no?, entonces mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Está hablando de dos situaciones completamente adversas: el reino de la muerte y el reino de la vida. Dice, por el pecado de un hombre reinó la muerte. Dice, si hubo un tiempo donde la muerte está reinando a causa de un hombre, y la Biblia nos está refiriendo aquí a ese hombre llamado Adán. Amén. Por causa de ese primer hombre que Dios creó, toda la humanidad, por causa de su pecado, toda la humanidad fue afectada, no solamente con la maldad y el pecado, sino también con todas las consecuencias de darle la espalda a Dios. Cuando Dios creó al hombre, no había, amén, sufrimiento, no había dolor, no había desesperanza, no había maldad, no había enfermedad, no había todo lo que nosotros vemos como causa de dolor y sufrimiento en el mundo. No había. Todo eso vino a causa del pecado de un hombre. Dice la palabra de Dios, reinó la muerte. Esa es la explicación. Dice, verso 17, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Diga conmigo condenación. Diga conmigo justificación. Dos palabras opuestas. Condenación. Una vez más, condenación, justificación. A través de Adán, por la causa de Adán, por la culpa de Adán, toda la humanidad fue condenada. Toda la humanidad fue condenada. Versos anteriores lo pone de esta manera. Verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La explicación de la palabra de Dios es maravillosa. Amén. En el sentido de que muchas veces buscamos diferentes rumbos para encontrar la verdad, las filosofías, las explicaciones científicas, y tardamos años de tratar de hallar, ¿no?, una razón por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué hay tanta desigualdad, por qué hay tanta injusticia, ¿no? Los hombres se preguntan, ¿de dónde vino todo esto? Y la Biblia dice sencillamente, en el comienzo hubo un hombre llamado Adán, y ese hombre transgredió a la voluntad de Dios, se rebeló ante Dios, y eso trajo como consecuencia que la muerte entró en el mundo. Hoy en día, como vemos, repito, el mundo está gobernado por la muerte. Todos los días nos enteramos de gente que muere, de gente que tiene enfermedades, ¿sí? Todos nosotros sufrimos injusticia. Es tremendo. La causa, según la palabra de Dios, fue un hombre que desobedeció a Dios. Ahora, aquí hay dos cosas bien importantes que tenemos que llegar a entender. Número uno, toda la humanidad fue posicionada bajo el pecado por causa de un hombre. Toda la humanidad fue posicionada bajo condenación por causa de un hombre. Pero la Escritura está diciendo que así por la transgresión de un hombre todos fueron constituidos pecadores. De la misma manera y de manera opuesta,
por la obediencia de un hombre, todos fueron constituidos justos. Así como por un hombre todos fueron culpables, el pecado de un hombre todos fueron declarados culpables, por la obediencia de un hombre, la palabra de Dios está diciendo, todos serán declarados justos. La palabra declarar justos significa ser justificados. Repito, vamos a leer otra vez lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, es decir, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Reinarán en vida. Dos tipos de reinos: el reino de la muerte, el reino de la vida. Condenación, justificación. La palabra de Dios nos dice que así como por un hombre todos fuimos condenados, por un hombre, Jesucristo, todos vamos a recibir la potestad de reinar y ser justificados. Por un hombre fuimos condenados, por un hombre fuimos justificados. Amén. La mayoría, ahora, vamos a desentrañar la verdad que hay aquí, porque, bueno, ¿y qué? No termino de entender. ¿Qué connotación tiene esto? Y hay demasiado. Hay mucho aquí que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque normalmente la gente, cuando hablamos de condenación, cuando hablamos de maldiciones y cosas negativas, pensamos que tiene que ver con nuestra conducta, que tiene que ver con cosas que hacemos. Es decir, si te portas bien, Dios te va a bendecir. Si te portas mal, entonces te va a caer un castigo. El problema está que siempre te portas mal y que algunas veces te portas bien. Entonces, como la mayoría de veces te portas mal y pocas veces te portas bien, y algún día te encuentres con un hermano, un creyente, y él te dice, yo quiero invitarte a la iglesia, esta persona dice, no, gracias. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que va a terminar pecando. Va a terminar fallándole a Dios. Entonces dice, no, esto no es para mí. ¿Cuántos de nosotros en un momento hemos tratado, antes de nacer de nuevo, hemos tratado de enmendar nuestra vida, hemos tratado de ser mejores personas, pero en un momento dado hemos fallado? Y cuando hemos fallado tantas veces decimos, de repente ya comenzamos a venir a la iglesia, comenzamos a escuchar la palabra de Dios, escuchamos el mensaje y decimos, wow, qué interesante, y comienzas a ser contagiado, pero fallas rotundamente. Y luego otra vez fallas rotundamente. Y luego otra vez ves a otro fallando y tú dices, wow, esto no es para mí. Dices, wow, mejor me retiro. Eso sucede porque no has entendido cómo es que Dios trabaja. Eso sucede, ahora, y más ocurre con aquellos que no están familiarizados con las iglesias, con la casa de Dios. Dicen, ¿yo qué voy a ir? Yo era de los que pensaba que si iba a la iglesia se iba a caer. Porque era tan pecador que iba a ir a la iglesia. Eso no es para mí. No, si yo voy a la iglesia se va a caer. Claro, es una forma un poco exagerada, ¿verdad?, de mencionar las cosas. Pero sospecho que muchos de los que estamos sentados aquí pensábamos de la misma manera. Yo no hubiera entrado a una iglesia si no hubiera sido porque era el único lugar para salvar mi pellejo. Unos pandilleros me habían rodeado, ¿no?, para masacrarme. Yo los había humillado en una situación anterior. Yo era una persona antes muy violenta, bastante violenta. Tenía la práctica de fisicoculturismo, de lo cual ya no queda nada. Hacía 2 horas de pesas muy violentamente, diario, con música rock y todo eso. Así era, así tenía. Estaba bien endemoniado. Y como era muy violento, una vez me enfrenté a una pandilla entera. Y tenía tanta furia que humillé a su líder. El líder se fue humillado y regresó luego con toda la pandilla completa
¿no? Y el único escondite que tenía era una iglesia cristiana que estaba en la esquina de mi casa. No tuve otra que meterme allí para esconderme. Yo no fui a la iglesia porque quería ir a la iglesia. Fui a la iglesia para salvarme de que me masacraran, porque era un pecador. Mucha gente no se acerca a las iglesias porque tiene el mismo pensamiento. Piensan que los pastores y los predicadores les van a señalar su pecado y los van a condenar. Dicen, no, eso no es para mí. Pero este pensamiento obedece a que la mayoría de la gente que profesa ser cristiana tiene un pensamiento erróneo acerca de las cosas de Dios. Otra vez, hemos dividido a la gente entre gente buena y gente mala. Pero según la palabra de Dios y lo que acabamos de leer, amén, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, todos los hombres, sin excepción, fueron constituidos pecadores. Fueron afectados por el pecado. Amén. No hay nadie que no haya sido afectado por el pecado de Adán. No hay, la Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Esa es la razón por la cual todos, al ser constituidos pecadores, no solamente de manera legal, sino, amén, sino además que literalmente el hombre fue afectado. El hombre no puede dejar de pecar. Por eso Pablo decía, ¿no? Porque lo que Pablo, con todo esto, fíjese, ¿han oído hablar del apóstol Pablo? Él escribió casi todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Tenía la revelación de la gracia. Él dijo esto: porque lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, no hago. Y lo que yo no quiero hacer, lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la ley del pecado y de la muerte me lleva cautivo. La ley del pecado y la muerte me lleva cautivo. Estoy preso. No puedo escapar de esto. ¿Quién está declarando semejantes palabras? ¿Un asesino? ¿Un delincuente? El apóstol Pablo. Obviamente era su testimonio antes de conocer la salvación que hay en Jesús. Ese era el testimonio del apóstol Pablo, el santo apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era un descendiente de Adán. Cuando toda persona que nace en este mundo ya nace posicionado en el pecado, no hay escapatoria. Dios, al ver esto, dijo, wow, no puede ser que la maldad está en el mundo, tengo que enviar una solución. Entonces, antes de enviar la salvación completa, Dios estableció una manera de restringir el pecado, y esa manera fue la ley. Dijo Dios, estableció la ley, amén, los 10 mandamientos. Y la Biblia dice, el hombre que cumpliera los mandamientos será bendecido, y el que no cumpliera estos mandamientos, entonces la maldición caerá sobre esta persona. Era tremendo, porque al final siempre terminaba uno pecando y pagando. Y las maldiciones eran terribles. Lepra, tuberculosis, locura, traición marital, los hijos vendidos a otras naciones, deuda nacional, todo tipo de calamidades. Amén, le venía a la gente. Ahora, la gente podía guardar casi toda la ley. Ya, estoy guardando la ley, no he fallado en esta ley, no he fallado, estoy cumpliendo este mandamiento. Pero en una de esas fallaba en uno, y dice la Biblia, por haber fallado un solo mandamiento, te constituyes como quebrantador de todas las demás. Y venía la maldición otra vez. De ahí donde viene el concepto, pórtate bien para que te vaya bien. Y si te portas mal, te va a castigar Diosito. Déjeme decirte que eso, si bien es cierto, funcionó en un tiempo, hoy día ya no funciona así. Funcionó un tiempo, sucedió un tiempo, pero ya no sucede así. Y muchos aún siguen confundidos.
Muchos que profesan la fe y el cristianismo siguen confundidos con estas cosas. Pero Dios ya no actúa así. ¿Por qué? Porque después que Dios dio la ley y la ley no funcionó para el hombre, porque el hombre trataba de guardar la ley y el hombre no podía mejorar por la ley, porque la ley no puede mejorar al hombre. La ley lo único que decía es: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Amén. Y como el hombre lo hacía, terminaba sintiéndose más culpable. ¿Por qué Dios envió la ley? Para mostrar cuán necesitados estábamos de ser salvos. Ahora digo esto: si usted es de las personas que nos visitan esta hora y ha llegado a la conclusión de que no puede, amén, de repente ha estado llegando ya 2, 3 semanas y ha llegado a la conclusión: yo he tratado, me gusta la iglesia y qué lindo esto, pero estoy comenzando a darme cuenta que esto no es para mí. Yo quiero decirle que está en el mejor momento de todos. ¿Sabe por qué? Porque está a punto de darse cuenta que tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ni necesitas hacer nada. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. No por obras, para que nadie se jacte. Nadie. Si tú estás al punto de decir: esto no es para mí, no puedo, es que, número 1, todavía no has entendido que es por gracia. Número 2, ahora entenderás que es por gracia. Amén. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo, el auxilio de Dios a tu vida cuando reconoces que no lo mereces. Dios viene a socorrerte, Dios viene a auxiliarte, Dios viene en tu auxilio cuando tú declaras: no puedo. Lo he intentado tantas veces. Pablo lo intentó. Él intentó ser un buen hombre de Dios. Él intentó hacerlo. Cuando él persiguió a los cristianos, él pensaba que lo estaba haciendo por Dios. Él pensaba que estaba haciendo para agradar a Dios, pero lo estaba haciendo en sus fuerzas. Amén. Dice la palabra de Dios, verso 17 otra vez: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida. Voy a leer el verso 16. Estas cosas no son tan sencillas como nos encantaría. Por eso tengo que acomodar lo mejor posible la palabra. No acomodar la palabra, pero sí acomodar el mensaje para que vayamos entendiendo mejor. Dice el verso 16: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el de regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿A qué regalo se refiere la Biblia aquí? Fuimos condenados y ahora Dios nos da el don de la justificación. Nos regala su justificación. ¿Qué significa justificación? Justificación significa ser declarado sin culpa alguna. Así como Dios antes decía: culpable, 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 condenado, condenado, condenado. Hoy día ya Dios no dice esto. Hoy día dice: justificado, justificado, justificado. Y déjame decirte que si hay alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, ninguno de nosotros tiene derecho de condenarlo. No hay nadie que haya sido lavado y posicionado por Cristo que pueda ser condenado. Amén. El único que está condenando hoy en día y acusando es el diablo. Por eso se le llama el acusador de los hermanos. Así que, iglesia amada, no permitan que nadie acuse a otro hermano, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Todo espíritu de acusación no proviene de Dios. Todo espíritu de acusación ya no es de este tiempo, porque Jesús pagó el precio por nuestras culpas. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él vino a redimirnos. Él vino a limpiarnos.
Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Antiguamente, cuando los hombres fallaban y quebrantaban la ley, sabían que venía el juicio sobre sus vidas. Entonces, con miedo, con espanto, con terror, iban delante del sacerdote y clamaban perdón, y el sacerdote tomaba la sangre de un macho cabrío y se presentaba en el altar, en el lugar santísimo, a ver si Dios aceptaba el arrepentimiento de la gente. Si Dios veía que ese arrepentimiento era sincero, por el miedo al castigo, entonces Dios detenía el castigo que podía venir sobre ellos, la maldición. Este era tremendo. Y dice la palabra de Dios que él tenía que ofrecer continuamente, amén, sacrificios por los hombres, porque los hombres siempre terminaban pecando. Pero vemos esto en Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, verso 12. Hebreos 10, verso 12. Capítulo 10, verso 12. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Vamos a entender mejor dentro de un momento. Pero vamos al verso 11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pablo, posible escritor de Hebreos, narra aquí del oficio del sacerdote todos los días presentándose. Ahora déjame decirle que así como en este momento Pablo está narrando, escribiendo a los hebreos esta carta, hoy día todavía se siguen los sacerdotes presentando delante de Dios, delante de Yahvé. Pablo está hablando del ejercicio religioso de los sacerdotes levíticos, de los sacerdotes del pueblo de Israel, que ellos se presentaban delante de Dios para ofrecer la sangre de un macho cabrío. Y hoy día, 2015, en Israel están a punto de restablecer este tipo de prácticas, de presentarse delante de Yahvé para ofrecer los sacrificios animales. Están reconstruyendo el templo para volver a esto. Lo practicaron todavía por mucho tiempo y en muchos lugares lo siguen haciendo, pero eso va a volver a practicarse. ¿Qué era esto? Porque ellos todavía siguen viviendo por la ley. Ellos siguen viviendo tratando de agradar a Dios por la ley. Por eso es que nunca llegan a tener la tierra prometida, porque ellos todavía siguen amparándose en la ley. Por eso las guerras y más guerras, porque ellos todavía no están tomando en cuenta la sangre de Cristo Jesús. Y ellos todavía están tratando de lograr, amén, su bendición por medio de la ley, cuando Dios dice: pero eso ya no cuenta hoy. Antes contaba, hoy día ya no cuenta. ¿Por qué? Porque la sangre de esos animales era para cubrir el pecado de la gente. Si es que Dios veía un arrepentimiento genuino, Dios detenía el castigo, y la sangre de esos animales, repito, solamente cubría, expiaba el pecado. Pero como no funcionaba y el hombre seguía pecando, entonces Dios envió un sacrificio mayor. Y este ya no iba a ser el cordero de un hombre, este iba a ser el cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús a entrar en escena, Juan el Bautista mira a Jesús y dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, quita el pecado del mundo. Si usted piensa que usted necesita perdón, está en lo cierto. Pero déjame decirte que Dios no le ofrece solo perdón ahora. Él no solamente le ofrece perdonar sus pecados, Él le ofrece perdonar nuestros pecados, pero además quitar el pecado de nuestras vidas.
No solamente el Señor cubrirá el pecado, no solamente Él va a limpiar el pecado, Él va a extirpar el poder del pecado de nuestra vida. No importa cuán pecador seas, lo eres porque eres un descendiente de Adán. Estás posicionado en Adán. Hoy tú puedes posicionarte en el segundo Adán, Jesús. Todo lo que tienes que hacer es correr a Jesús y posicionarte. En el momento que te posiciones en Él, que te rindas a Él, entonces todas las bendiciones de Dios estarán sobre tu vida. Escúchame esto. El verso que me faltó leer dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. En cambio, el sacrificio del sacerdote tenía que ser diario. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Porque la sangre de los machos cabríos cubría el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios quitaba el pecado una vez y para siempre. Y como fue un solo sacrificio suficiente, Jesucristo ya no tiene que estar. Él pagó, derramó su sangre una vez, no tiene por qué volverla a derramar, la derramó para siempre. ¿Qué significa? Que no fuiste perdonado y limpiado para un solo pecado. Fuiste limpiado y perdonado para siempre. Si usted sigue pensando que es sujeto de condenación, usted está errada y errado completamente. Según la palabra de Dios, Jesús pagó una vez y para siempre. Y si lo hizo para siempre, amén, es para siempre. Forever. Amén. Forever and never. Por siempre y siempre. Amén. Si tú entiendes esto, tú te darás cuenta que si tus pecados fueron perdonados, que si Jesús te lavó con su sangre, entonces ya nadie te puede acusar. Porque la sangre de Jesús dice justificado, justificado. Y lo que Dios limpió, nadie lo puede llamar inmundo. Aleluya. Nadie lo puede llamar inmundo. ¿Qué tenemos que hacer? Correr a Jesús, posicionarnos. Amén. Tenemos que ir a Él. Dice la palabra de Dios. Dice el verso 12, fíjese. Vamos a leer el verso 11 y 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, diga conmigo, nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Diga conmigo, se ha sentado. ¿Por qué se ha sentado? Porque el sacerdote tenía que estar todos los días ahí. No había sillas en el lugar santísimo, trabajando todo el momento. Sangre, no había sillas. ¿Por qué? Porque el pecado estaba de continuo. Los hombres pecaban en la mañana, pecaban en la tarde, pecaban a media tarde, pecaban en la noche, medianoche. Algunos que pecaban de madrugada. ¿Cuántos pecaban de madrugada? Se levantaban de madrugada a pecar, se acostaban pecando, ¿verdad? Entonces ahí estaba el sacerdote. No tenía descanso por tantos pecadores. ¿Me deja entender o no? Ya ahí la Juana pecó. Ay, Dios mío, ahí va. Ya era el Pedro. Ay. No. Y estaba ahí continuamente. Pero Jesús dijo, no más. Con mi sangre, una vez y para siempre. Y por eso se sentó. ¿Cuándo se sienta uno? Cuando acabó su trabajo. La Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios. ¿Y sabes por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque Él dijo, Padre, consumado está, pagado está. Él pagó completamente.
Ya no necesito pagar más. Amén. Ni Jesús necesita pagar más, ni tú necesitas pagar, porque no es por obras, es por la gracia de Dios. Él pagó completamente, aleluya. De eso se trata. Ahora, Jesús se sentó a la diestra de Dios, porque Él pagó, su obra fue consumada. Pero no solamente Jesús se sentó. Jesús no solamente murió por nuestros pecados. Jesús no solamente nos salvó y nos limpió, sino que la Biblia dice que se sentó. Y no solo se sentó, nos invitó a sentarnos con Él. Nos sentó con Él. En Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 1 de Efesios. Pablo decía, yo oro para que entiendan, verso 19, 1:19, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El verso 20, el poder de Dios que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús fue sentado sobre todo principado, autoridad, sobre todo nombre, a la diestra de Dios. Fue sentado, logró nuestra salvación, y Dios le dice, siéntate a mi lado. ¿Para qué? Para descansar. Y número 2, para reinar. Sobre todo nombre, Jesús. Pero Jesús dijo, yo no me quiero sentar solo. Voy a sentar conmigo a los que he salvado. Y así como Adán nos sentó en el pecado, Jesús nos sienta en su justicia. Dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 2, verso 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Digan conmigo, nos. ¿Qué significa eso? Tú no te tienes que resucitar, Él te resucita. Tú no te tienes que salvar, Él te salva. Déjame decirte una vez más, en el nombre de Jesús, no te tienes que salvar a ti mismo, no son tus obras, Él ya te salvó. Él nos salvó a nosotros, y no solamente nos salvó, dice, nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, en esos tiempos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Diga, abundantes riquezas. El Señor te salvó y te rescató con un alto precio, y termino con esto. El Señor nos salvó con un alto precio, pagó un gran precio. Escúcheme. Dios estableció, la paga del pecado es la muerte. Y ahí estaban la sangre de los animales. Y como era sangre animal, no valía mucho, entonces cubría poco. Pero cuando la sangre de Jesús fue ofrecida, Dios dijo, pero esto es demasiado. Es más. Te explico. Si tú vivieras $1.000.000, no dormirías tranquilo, ¿verdad? Hay quienes deben 2.000 soles y no están durmiendo tranquilos. Pero imagínate deber 1.000.000 de soles. Y alguien dice, un momento, dejen de molestar a este hombre, yo voy a pagar por él. Deja de molestarlo, yo voy a pagar. Ok, Señor, ¿cuánto tengo que pagar? 1.000.000 me debe ese hombre. 1.000.000, te voy a pagar 100 millones. Pero solamente es 1.000.000, pero yo lo amo tanto que voy a pagar extremo. La sangre de Jesús tiene demasiado precio.
el precio fue muchísimo mayor que el pecado que se pagó. ¿Entiende usted? Porque hay quienes dicen, yo no sé si Dios podrá perdonarme de esta maldad que dice, de este aborto, de esta traición. Yo no sé. Déjame decirte que el precio que se pagó por tu pecado fue mayor de lo que podías imaginar. Es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Es mayor. Por eso la Biblia dice, y termino, en Romanos capítulo 5, así que, verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y esa es la causa por la cual la gente vive en maldición, en temor, en deuda, en desesperación, en injusticia, porque el pecado está reinando, la muerte está reinando en su vida. Porque así como por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más, diga conmigo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Es decir, Dios quiere que reinemos. El deseo de Dios es que usted reine con Él, que gobierne sobre sus circunstancias, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, aún sobre el pecado. Dios quiere que usted reine. Dios lo salvó a usted, lo salva para reinar. El deseo de Dios es que su iglesia gobierne, reine. Pero ¿cómo podemos reinar? Y de eso vamos a hablar las siguientes sesiones. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia o de la justificación. Todo lo que tiene que hacer usted para reinar es aprender a recibir. La ley te enseña a ganarte tu salvación, tu perdón. La gracia te enseña que tienes que aprender a recibir humildemente. Nada más. Nada más que no. Tienes que aprender a recibir lo que Él ya pagó, que tú no puedes pagar. Y a medida que tú recibes las bendiciones de Dios, esas bendiciones te capacitan para reinar. Recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué andas estresado si ya el Señor te posicionó para reinar? ¿Qué andas preocupada? Cuando te preocupas, no estás posicionado para recibir. Cuando estás en afán, no estás posicionado para recibir. ¿Sabes por qué? Porque inconscientemente estás pensando, uy, no me merezco que Dios es que la semana pasada la regué. No, Dios no me va a responder las oraciones. No merezco. Somos creyentes y todavía estamos diciendo, no te lo mereces. Y yo también, no me lo merezco. Entonces no estamos recibiendo la gracia de Dios, porque fuimos entrenados para recibir por obras y no hemos aprendido a recibir por gracia de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Amén. Es por humildad. Quiero que cuando Jesús muere en la cruz, Él llevó su enfermedad. A veces pensamos, necesito sanidad, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Tengo que portarme bien, tengo que hacer buenas obras, voy a hacer más revolución, Señor. No es por revolución, no es por obras, no es por servir que Dios te bendice. Te bendice debido a Jesús. Y cuando estás en Él, eres capacitado para reinar. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Escúchame por favor, porque aquí hay una vaca sagrada que la voy a hacer añicos. Amén. Gracias por las luces. Necesito toda la atención aquí, por favor. ¿Cuántos están en Él? ¿Cuántos son hijos de Dios? Déjame decirle que usted le haya fallado a Dios
o no le ha fallado Dios, igual las bendiciones siguen fluyendo a su vida. Porque cuando usted es hijo de Dios, ya es merecedor de la bendición de Dios. Ya ha sido bendecido. ¿Me miran, eh? Es que nos hemos acostumbrado. Pastor, no diga eso, porque los hermanos van a ponerse a pecar y van a pensar que pecando van a ser desobedientes. Pastor, va a ser un desorden. Pastor, no, pastor, no lo haga. El Señor prefiere que aprendamos a identificarnos en Él, con Él y por Él, que por las obras. Así que cuando nosotros entendemos que somos bendecidos por Él, lo que pasará es que nos identificaremos más en Él y entenderemos que es por Él. Y a medida que eso crezca, eso quitará el poder de pecado de nuestra vida, porque sabemos que es por Él. No sé si me está entendiendo usted. No es por cuántas veces vienes al servicio, no es por cuántas obras has hecho, es debido a Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Es por Jesús que eres bendecido, es por su sacrificio que eres bendecida, es por lo que Él ha hecho. Y mis acciones es solamente para adorarle. Y eso es más que suficiente, porque tus acciones hacen sonreír a Dios, hacen que Él esté gozoso, porque nuestro Dios siente. Pero sus bendiciones son por la gracia de Dios cuando estamos en Él. Ahora, tienes que aprender a tomar, tienes que aprender a recibir, tienes que aprender a posicionarte en Él. Amén. Y a veces nosotros nos ponemos, oye, pero no, Dios, un ratito, Dios, protesto, Dios. La bendició la hermana que no, ni diezma, y yo estoy diezmando a mí nada. No, me voy de la iglesia. Protesto, Dios, protesto. Y no entiendes que es porque Dios ha mirado su corazón humilde. Tú te estás basando en tus obras, porque te sientes muy justo, muy justita, muy buenito. ¿Y a mí por qué me hacen esto? A mí, esta injusticia, a mí. Sí, pues a ti, porque te la crees. Porque estás basándote en tu propia justicia, no en la justicia de Dios. Hola. Precisamente es ahí donde Dios quiere trabajar. Él llevó todo. Amén. No tenemos que llevarlo nosotros. ¿Sabes cuál es la mejor manera de honrar al Señor? De agradecerle. Es que su sacrificio no haya sido en vano. ¿Y cómo hacemos que su sacrificio no haya sido en vano? Dejando que Él lo pague. Cuando tú tratas de pagarlo, tú dices, Señor, no, yo voy a pagar lo mío. No tienes que pagarlo tú, yo lo voy a pagar. Voy a hacer buenas obras. Estás diciendo, Señor, tu sacrificio no fue suficiente. Y dos, pecarías de orgullo porque jamás podrías pagarlo. No hay forma. Estás condenado sin Cristo. O estabas, pero ya Jesús nos libró de la condenación. Hoy día es un día de bendición. Todo fue cancelado. En Cristo eres heredero de toda bendición. Hay un panorama maravilloso de esperanza, de luz y de salvación, de sanidad, de provisión y de milagros esperando por ti. Todo lo que tienes que hacer es posicionarte. Sí, Señor Jesús, me rindo. Vengo a ti. Reconozco que no lo merezco. Sálvame, Señor. Necesito de ti como a nadie más, Señor. Si ese es tu deseo y tu determinación, donde tú te encuentres, queremos orar por ti. Si estás por la primera, segunda, tercera